El día que mi hija regresó a casa con el vestido de novia destrozado y la cara ensangrentada, algo se rompió dentro de mí. Su suegra y su cuñada le habían dado una paliza brutal, exigiéndole que les entregara el departamento de $1,500,000 que le habíamos dado como dote. Con los ojos inyectados en sangre, llamé a mi exmarido. Alejandro, están matando a nuestra hija a golpes. ¿Y lo que vino después? Lo que hizo este exmilitar retirado cuando vio a su hija así, eso jamás lo olvidarán. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. A las 3 de la madrugada, unos golpes violentos y desesperados retumbaron en la puerta como si alguien estuviera embistiendo contra ella con todo su cuerpo. Yo estaba acostada en el sofá. Apenas había logrado dormitar un par de horas cuando me desperté sobresaltada. El corazón me latía desbocado. ¿Quién podría ser a estas horas y llamando de esa manera tan desesperada? Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para preguntar, desde fuera llegó un sollozo ahogado, familiar hasta doler. «Mamá, ábreme, por favor». Era la voz de mi hija Camila. Me levanté de un salto y corrí descalza hacia la puerta. Todo mi cuerpo temblaba mientras miraba por la mirilla. La imagen que vi casi me hace desplomarme allí mismo. Camila estaba de pie en el rellano, con el pelo revuelto y el vestido de novia que ya no era blanco, manchado de vetas de un rojo oscuro. En su rostro había moretones oscuros, la mejilla hinchada como un globo, el labio partido y la sangre aún goteaba por la comisura de su boca. Me temblaban tanto las manos que intenté meter la llave en la cerradura varias veces sin acertar. En cuanto la puerta se abrió, Camila se derrumbó sobre mí. Su cuerpo estaba helado, temblando sin control, como si acabara de salir de una tormenta de hielo. «Mamá, me golpearon». Apenas terminó la frase cuando se desmayó en mis brazos, convirtiéndose en un peso muerto. «Camila, Camila», grité abrazándola con pánico. Al tocarle la espalda noté una gran mancha húmeda. Retiré la mano y al mirarla estaba cubierta de sangre. La cargué hasta el sofá, moviéndome con torpeza, con la mente en blanco. El rostro de mi hija estaba pálido, sus labios amoratados, una de sus mejillas terriblemente hinchada y apenas podía entreabrir los ojos. Temblando, cogí el teléfono para marcar emergencias. Justo en ese momento, Camila me agarró la mano con fuerza. «Mamá, no llames, no me lleves al hospital». Me incliné sobre ella. «¿Cómo que no? Mira cómo estás. ¿Cómo vas a aguantar así?» Su voz era débil, entrecortada. «Dicen que si me atrevo a ir al hospital me matarán». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Quiénes?» Camila cerró los ojos con fuerza y las lágrimas brotaron. Mi suegra, doña Patricia, y la hermana de mi esposo, Rebeca. Solo oír esos nombres me provocó un escalofrío. Mi hija tragó saliva con la voz temblorosa, como si tuviera fiebre alta. Me golpearon entre las dos. Primero me dieron puñetazos, luego usaron perchas y cinturones. Me exigieron que pusiera a su nombre el departamento de $1,500,000 o me matarían a golpes. Al oírlo, sentí un zumbido en los oídos y todo me dio vueltas. $1,500,000. Era el departamento que estaba a nombre de Camila en la colonia Polanco de Monterrey, el único bien que su padre le dejó después de nuestro divorcio hace 10 años. Ese departamento era el único respaldo para el futuro de mi hija. «¿Cómo es posible?», le pregunté con la voz ahogada mientras le limpiaba la sangre de la cara. «¿Pero no era hoy el día de tu boda?». Camila rompió a llorar sollozando de forma convulsa. «Mamá, me equivoqué. No te hice caso. Creía que tenías envidia porque me casaba con un hombre rico. No sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo». La abracé con fuerza. Camila hablaba despacio, con interrupciones, pero cada palabra era como un cuchillo que me desgarraba por dentro. Me contó todo. Después del banquete de bodas, su esposo Javier la llevó a la habitación nupcial y luego salió diciendo que tenía algo que hacer. Esperó casi media hora sola. Entonces su suegra irrumpió en la habitación seguida de la hermana de Javier y otras mujeres de la familia.
7 u 8 en total. Cerraron la puerta con llave. Antes de que Camila pudiera entender qué pasaba, doña Patricia la agarró del pelo y la estampó contra la cama. Me preguntó cuándo iba a poner el departamento a su nombre, susurró Camila. Le dije que era un bien que me habíais dejado mis padres, que no podía transferirlo. En cuanto lo dije, me abofeteó. Mi hija se ahogó, incapaz de respirar. Luego Rebeca, la hermana de Javier, me sujetó mientras doña Patricia me seguía golpeando. Me dieron puñetazos en la cara, en el estómago. Cuando me caí al suelo, usaron perchas de metal y cinturones. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Cada vez que me golpeaban, las otras mujeres contaban en voz alta y se reían. Continuó Camila, con la voz convertida en un hilo. Decían que una nuera no debe ser desobediente, que hay que darle una lección para que aprenda. Apreté los dientes con tanta fuerza que me hice sangre. ¿Y Javier? ¿Dónde estaba tu esposo? Camila guardó silencio un largo rato. Sus lágrimas calientes cayeron sobre mi mano. Estaba fuera, en la puerta. Esa simple frase fue la puñalada más profunda. Le oí decirle a su madre: «Mamá, no le pegues en la cara que deja marcas y se verá feo». No pude contener un gemido ahogado. Dios mío. Camila sollozó. Después de eso ya no me pegaron en la cara. Usaron perchas y cinturones en la espalda, en los brazos, en las piernas. Con cuidado tiré de la manta para cubrir bien a Camila. El vestido de novia estaba rasgado por la espalda, dejando ver su piel amoratada, con las marcas de los golpes tan visibles que no me atreví a mirar mucho tiempo. ¿Y cómo conseguiste escapar? Camila respiraba con dificultad. Una de ellas dijo que traería mala suerte matar a alguien en la noche de bodas, y solo entonces pararon. Mi hija esbozó una sonrisa amarga. Doña Patricia me advirtió que tenía 3 días, solo 3 días. Si no transfería el departamento, dejaría que Javier me educara de nuevo. Apreté los puños. Tenía tanto miedo que me puse a escondidas el vestido de novia y salí corriendo. No me atrevía a volver a esa casa. Camila hundió la cabeza en mi pecho llorando a lágrima viva. «Mamá, tengo miedo». La abracé con todas mis fuerzas. En ese momento me vino a la mente mi propia imagen de hace 10 años, también oprimida, también eligiendo aguantar, pero al final, cuanto más aguantaba, más me acorralaban. Acaricié el pelo de mi hija y le dije con voz firme: «Camila, escúchame. Esto no se puede tolerar». Ella se sobresaltó. «Pero si denuncio a la policía, dirán que me caí. Su familia tiene abogados». La miré directamente a los ojos. «Tienes miedo, lo entiendo, pero si te callas, no pararán». Me levanté y cogí una toalla limpia para secarle la cara. «Esta noche te quedas aquí. Nadie volverá a tocarte». Camila me miró con los ojos llenos de confusión. «¿Qué vas a hacer, mamá?» Respiré hondo. En mi mente solo había una persona, el hombre que una vez me hirió, pero también el único capaz de proteger a nuestra hija en este momento. Cogí el teléfono para llamar a su padre. Camila abrió los ojos de par en par. «Mamá, papá lleva 10 años sin contactarnos». Mantuve la calma. «Pero tú eres su hija». Marqué su número. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi voz, cuando sonó el tono de llamada, era extrañamente serena. Al otro lado descolgaron. «Diga». Sonó una voz ronca y familiar. Dije despacio, articulando cada palabra con claridad: «Alejandro, están matando a tu hija a golpes». Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. «Envíame la dirección». «Voy para allá». La llamada terminó breve y concisa. Me volví hacia Camila. «Esto no va a quedar así». Mi hija me cogió la mano temblorosa, pero en su mirada había algo diferente, como si se hubiera aferrado a un salvavidas. «Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias». Volví al sofá y me senté junto a mi hija toda la noche. Fuera, el viento soplaba gélido a través de las rendijas de las ventanas,
pero en mi interior una llama latente había empezado a arder. Esta vez no permitiría que mi hija repitiera el camino de sufrimiento que yo una vez recorrí. Mientras esperaba a Alejandro, no pude evitar recordar cómo habíamos llegado hasta aquí. Hace 3 meses, Camila me presentó a su novio. Se llamaba Javier Mendoza, un hombre alto, bien vestido, que conducía un coche de lujo y que entró en casa con una sonrisa radiante. «Hola, señora, qué joven está. Parece la hermana mayor de Camila». Camila, a su lado, sonreía tan feliz que sus ojos se curvaban. «¿Lo ves, mamá? Javier me trata de maravilla». En ese momento yo solo sonreí por cortesía, pero por dentro sentía una vaga inquietud. Su mirada era demasiado afilada, su sonrisa demasiado perfecta, como si estuviera actuando un papel ensayado. La segunda vez que Javier vino a casa, trajo a su madre, doña Patricia, una mujer vestida de forma llamativa, con un grueso collar de oro y pesadas pulseras en las muñecas. Nada más entrar, recorrió la casa con la mirada, sin disimular su curiosidad inquisitiva. «Oí que tu exmarido es un empresario exitoso en el sector de construcción, que le dejó un buen patrimonio a tu hija, ¿verdad?» Su pregunta directa me dejó helada. Le respondí con frialdad. «El dinero de mi exmarido no tiene nada que ver con su familia». Ella sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amable. «Mujer, solo pregunto por curiosidad. Si mi hijo se casa con tu hija, tendré que saber en qué ambiente se mueve». Camila intervino rápidamente, cogiéndome de la mano. «Mamá, la señora solo preguntaba, no te enfades». En ese instante miré a mi hija y me pareció una extraña. Ella, que siempre había sido tan sensata, estaba ciega por amor, defendiendo a una desconocida que claramente tenía intenciones ocultas. Después, doña Patricia propuso sin reparos una dote de 300,000 pesos. Me negué de inmediato. «No estoy vendiendo a mi hija, no acepto ese dinero». Pero Camila me suplicó entre lágrimas. «Mamá, la familia de Javier tiene mucho dinero. 300,000 pesos no es tanto para ellos. Por favor, acéptalo». Al final cedí y lo rebajé a 150,000 con la condición de que el departamento a nombre de Camila no se tocara después del matrimonio. Doña Patricia sonrió de oreja a oreja, diciendo repetidamente: «Claro, claro, lo que diga la familia de la novia». Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo evidente que era su codicia en ese momento. Pero yo no fui lo suficientemente lúcida para verlo. Intenté advertir a Camila varias veces. Le dije que no me gustaba esa familia, que sentía que algo no estaba bien. Pero ella se enfadaba conmigo. «Mamá, estás celosa porque nunca has tenido un matrimonio feliz. No quieres que yo sea feliz». Esas palabras me dolieron profundamente. Después de eso, guardé silencio. Pensé que tal vez mi hija tenía razón, que tal vez mis propias experiencias me habían vuelto demasiado desconfiada. El día de la boda, vi a Camila radiante con su vestido blanco. Se veía tan hermosa, tan llena de esperanzas. Cuando caminó hacia el altar del brazo de Javier, sentí un nudo en la garganta. Quería creer que me equivocaba, que mi hija sería feliz. Pero durante el banquete noté cosas extrañas. Doña Patricia no dejaba de mirar a Camila con una expresión que no era de cariño maternal, sino de triunfo, como si hubiera ganado algo. Rebeca, la hermana de Javier, tampoco fue amable con mi hija. Cada vez que Camila intentaba hablar con ella, Rebeca la miraba con desdén. Al final del banquete, cuando Javier se llevó a Camila, doña Patricia se acercó a mí. «Ya verás cómo tu hija aprende a ser una buena nuera en nuestra familia», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Ahora entendía el significado de esas palabras. 30 minutos después de mi llamada sonó el timbre. Supe que la verdadera tormenta acababa de comenzar. El timbre sonó de nuevo, seco y decidido. Me levanté con el corazón palpitando con fuerza. Por la mirilla había un hombre con una chaqueta oscura, el pelo revuelto y el rostro demacrado por la prisa. Aunque habían pasado 10 años, lo reconocí al instante. Era Alejandro. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir nada, él entró rápidamente. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en el sofá donde yacía Camila, envuelta en una manta,
con la cara hinchada y amoratada, los labios magullados y una costra de sangre seca en la comisura de la boca. Camila. La voz de Alejandro tembló. Se precipitó hacia ella y se arrodilló a su lado. Su mano se extendió y se detuvo en el aire, como si temiera hacerle más daño al tocarla. «Hija, ¿cómo estás?» Camila abrió los ojos. Al ver a su padre, rompió a llorar. «Papá». Con solo esa palabra, las lágrimas de Alejandro comenzaron a caer. Yo estaba de pie detrás de ellos con un nudo en la garganta. Hace 10 años, cuando nos divorciamos, él también se quedó así, en silencio, impotente ante la presión de su propia familia. Nunca imaginé que volvería a aparecer en una situación como esta. Alejandro se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué ha pasado?», respiré hondo, intentando mantener la calma, y le conté todo lo que Camila me había dicho. A medida que escuchaba, su rostro se volvía más pálido. Cuando mencioné cómo doña Patricia y Rebeca habían golpeado a Camila entre las dos, exigiendo el departamento de $1,500,000, apretó los puños con tanta fuerza que se le marcaron las venas. «Desgraciadas». Se levantó de un salto y golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar el cristal. «¿Qué familia? ¿Quiénes son?» «La familia Mendoza. ¿Quieren el departamento a nombre de Camila, el de la colonia Polanco?» Alejandro sacó el teléfono inmediatamente. «Envíame la dirección de ese desgraciado ahora mismo». Dudé. «¿Qué vas a hacer?» Me miró directamente con una frialdad aterradora en los ojos, una frialdad que reconocí de sus días en el ejército. «No voy a montar un escándalo. Voy a hacer las cosas según la ley». Se volvió hacia Camila, suavizando la voz. «Tranquila, hija. Papá está aquí. Nadie volverá a tocarte». Camila le cogió la mano temblando. «Tengo miedo. Dicen que si denuncio a la policía...» Alejandro se inclinó y le apretó la mano. «Escúchame. Con esta gente, cuanto más miedo tienes, más te atacan. Esta vez no dejaré que nadie te haga daño». Salió al balcón y empezó a hacer llamadas sin parar. Oí frases sueltas. «Inspector Ramírez, necesito que investigues a una familia, los Mendoza, del sector inmobiliario en Monterrey. Sí, con el mayor detalle posible». Antes de colgar, ya estaba marcando otro número. «Licenciada Torres, necesito a la mejor abogada de violencia de género y divorcios. ¿Podemos presentar la denuncia mañana por la mañana?» Lo miré recordando inevitablemente hace 10 años. En aquel entonces, ante la presión de su madre y su hermana, él eligió el silencio. Hoy por su hija parecía otra persona. Un hombre que había recuperado la fuerza que tenía cuando era militar. Alejandro volvió a entrar con voz grave. «Esta noche descansad, del resto me encargo yo». Asentí, aunque por dentro seguía inquieta. «¿Y si vienen a buscarla?» Él sonrió con frialdad. «Que vengan». Esa sonrisa me dio un escalofrío, pero también me tranquilizó, porque era la sonrisa de un hombre que sabía exactamente cómo proteger a los suyos. Casi al amanecer, Camila se quedó dormida por el agotamiento. Yo, sentada a su lado, no pude pegar ojo. En mi mente no dejaban de aparecer el rostro furioso de doña Patricia, los golpes, las amenazas. Sabía que esto no terminaría bien. Sobre las 7 de la mañana sonó el teléfono de Alejandro. Salió a una esquina para contestar y su expresión se fue ensombreciendo. «Ajá, entiendo. Envíame toda la documentación». Al colgar me miró. «Esa familia está ahogada en deudas. Su inmobiliaria tiene préstamos vencidos con el banco. Están a punto de quebrar». Me quedé helada. «Entonces...» Él asintió. «No se casaron por amor, se casaron para robar». Esa frase me hizo estremecer. Justo en ese momento se oyeron gritos desde la calle. Salí al balcón a mirar. Abajo en la acera estaba doña Patricia gritando, flanqueada por Javier y varios familiares. «Camila, desvergonzada, baja aquí». Sus gritos estridentes hicieron que los vecinos empezaran a asomarse. Javier levantó la vista hacia el balcón. Cuando nos vio a Alejandro y a mí, su rostro cambió de color. Alejandro salió y se plantó firme, mirando hacia abajo con una frialdad glacial.
¿Ya has montado suficiente escándalo? Doña Patricia levantó la cabeza bruscamente. ¿Y tú quién eres? Alejandro respondió de forma escueta. Soy el padre de Camila. Ella se quedó paralizada un segundo y luego soltó una risa burlona. ¿Padre? ¿Qué padre? Tu hija engañó a mi hijo para casarse y ahora se atreve a volver a casa de su madre. Alejandro no se inmutó. Usted le dio una paliza brutal a mi hija con su otra hija y ahora tiene el descaro de venir aquí a hablar de moralidad. Doña Patricia palideció. Se calló sola, solo estaba educando a mi nuera. Alejandro levantó su teléfono. Tengo guardadas todas las fotos de sus lesiones. Si quiere, podemos llamar a la policía para que lo aclaremos. Javier dio un paso al frente. Señor, esto es un asunto de familia. No lo hagamos más grande. Alejandro lo miró fijamente. ¿Familia? Cuando tu madre y tu hermana golpeaban a tu mujer y tú te quedabas fuera de la puerta sin hacer nada, ¿qué clase de familia es esa? Javier se quedó sin palabras. Doña Patricia empezó a chillar de nuevo. Si no hay departamento de 1,5 millones, no tendrán paz. Alejandro sonrió con frialdad. Atrévase a tocar a mi hija una vez más. En ese preciso instante, las sirenas de un coche de policía sonaron al final de la calle. 2 vehículos se detuvieron y varios agentes se bajaron, dirigiéndose directamente hacia el grupo. Hemos recibido un aviso por alteración del orden público. Doña Patricia se puso lívida. Yo solo venía a hablar. Un agente la miró fijamente. Gritar y amenazar no es hablar. Alejandro bajó y le entregó el teléfono a un policía. Estas son las fotos de las lesiones que sufrió mi hija anoche en su noche de bodas. El ambiente cambió de inmediato. Javier retrocedió con el rostro pálido como el papel. Yo, desde el balcón, me aferraba a la barandilla sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que a partir de ese momento, la rueda del destino había empezado a girar en otra dirección. Camila se despertó y se acercó a mi lado. Miró hacia abajo temblando. «Mamá, tengo miedo». La abracé. «No tengas miedo. Esto no ha hecho más que empezar». El ambiente en la calle se volvió denso con la llegada de la policía. Doña Patricia, que no paraba de gritar, se cayó de golpe con la boca abierta, pero sin emitir sonido. Javier, detrás de su madre, estaba pálido como un muerto, con los puños apretados como si intentara mantenerse en pie. Los familiares que antes jaleaban, ahora se apartaban sin atreverse a mirar de frente. Un agente miró a su alrededor y preguntó con voz severa, «¿Quién es la persona agredida?» Alejandro se giró y llamó, «Camila, baja». Apreté la mano de mi hija. «No tienes que bajar si no estás preparada». Alejandro asintió y se dirigió de nuevo a la policía. «Mi hija tiene lesiones graves. Les entregaré el parte médico y las fotografías, pero exijo que se levante acta aquí mismo». El agente asintió. «De acuerdo, por favor, colaboren». Tomaron notas, hicieron fotos, preguntaron cada detalle. Yo, desde el balcón, observaba con el corazón aún acelerado, pero ya sin el pánico inicial. Veía claramente que las tornas habían cambiado. Doña Patricia cambió su tono de los gritos a los lamentos. «Agente, es solo un asunto de familia, una pequeña lección a la nuera». Un policía la interrumpió. «Educar no incluye causar lesiones físicas. Hable menos». Javier se adelantó bajando la voz. «Señor agente, mi mujer se cayó de verdad». Alejandro dijo con frialdad, «Cállate. Cuando la golpeaban te quedaste fuera de la puerta. Ahora dices que se cayó». Javier bajó la cabeza sin responder. Finalmente, la policía requirió a doña Patricia, a Rebeca y a Javier que los acompañaran a la comisaría. Mientras los subían al coche, doña Patricia se giró y miró hacia el balcón con una expresión de odio y pánico. «Camila, recuérdalo. Esto no ha acabado». Alejandro se mantuvo firme con voz cortante. «Usted debería preocuparse primero por sí misma». El coche se alejó, dejando atrás solo las miradas curiosas de los vecinos. La puerta de nuestra casa se cerró y el silencio se hizo extrañamente pesado. Camila se sentó en el sofá como si se le hubieran agotado las fuerzas. Temblaba, pero en sus ojos había un destello nuevo.
Ya no era solo miedo. Mamá, hice mal. Me senté a su lado y la abracé. Hiciste mal en no confiar en tu instinto y en no confiar en mí, pero no hiciste mal al elegir protegerte. Camila asintió y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Alejandro acercó una silla y se sentó frente a nosotras con voz grave. Camila, escucha a tu padre. Esta mañana vamos a hacer 3 cosas. Ella levantó la vista. ¿3 cosas? Primero, ir a que un médico forense certifique tus lesiones. Segundo, presentar una denuncia por violencia de género. Y tercero, presentar la demanda de divorcio. La última frase hizo que Camila se quedara helada. ¿Divorcio, papá? Alejandro la miró fijamente. ¿Acaso quieres volver a esa casa? Camila guardó silencio. Vi cómo le temblaban las manos. Es bueno tener miedo. Es lo correcto, dije yo. Un lugar que te da miedo no es un hogar. Añadí. Camila, yo una vez aguanté pensando que era por el bien de la familia. El resultado fue que perdí 10 años de mi vida. No quiero que repitas mi historia. Mi hija me miró a mí y luego a Alejandro. Después de un largo rato asintió. Haré lo que digáis. Esa mañana el cielo de Monterrey se cubrió y empezó a llover. Gotas pesadas caían sobre el asfalto gris. Llevamos a Camila al hospital para el reconocimiento médico. Cuando el doctor le levantó la blusa, las marcas moradas y los hematomas eran tan extensos que tanto Alejandro como yo tuvimos que apartar la vista. El médico negó con la cabeza. Ha recibido múltiples golpes con mucha fuerza. Hay signos evidentes de maltrato grave. Alejandro firmó el informe con la mano ligeramente temblorosa. Después fuimos a la comisaría. Camila relató todo lo sucedido. Cada detalle, cada golpe, cada amenaza. Cada vez que se detenía, yo le apretaba la mano con fuerza. Cuando firmó la denuncia, se quedó mirando el papel un buen rato. Mamá, a partir de este momento ya no soy la mujer de Javier, ¿verdad? Le acaricié el pelo. Sigues siendo tú misma, solo que has escapado de una trampa. Al mediodía, fuimos al juzgado a presentar la demanda de divorcio unilateral. Javier no estaba, pero su abogado había enviado una solicitud de conciliación. Alejandro la leyó y sonrió con frialdad. ¿Conciliación después de darle una paliza brutal a su mujer? ¿Se creen que la ley es una broma? El abogado nos miró con voz contenida. La otra parte desea negociar. No hay nada que negociar, cortó Alejandro. Divorcio. Los bienes de mi hija se quedan como están. Además, solicitaremos una indemnización por daños morales. Miré a Camila. Ella respiró hondo y dijo con claridad, estoy de acuerdo con papá. Esa tarde mi teléfono no paró de sonar. Siempre números desconocidos. Al descolgar, la voz ronca y amenazante de doña Patricia resonó. «Te has lucido, ¿eh? Te has atrevido a llamar a la policía», respondí con calma. «Debería hablar a través de su abogado. No creas que por tener a tu exmarido detrás vas a ganar algo». Colgué. Me temblaba la mano, pero sentía un extraño alivio. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero ya habíamos cruzado la línea más importante. Esa noche, Camila estaba en la cama y yo me senté a su lado. Susurró, «Mamá, si te hubiera hecho caso aquel día». Negué con la cabeza. «No hay sí. Lo importante es que ahora has despertado». Fuera, la lluvia seguía cayendo, pero en nuestra pequeña casa, por primera vez en días, sentí una frágil paz. Sabía que la familia Mendoza no se rendiría fácilmente. Y también sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Esa noche, Camila durmió a intervalos. Se quedaba dormida un rato y se despertaba sobresaltada con la espalda empapada en sudor. Yo me sentaba junto a la cama con la mano en su hombro, y en cuanto se movía lo notaba. Cada vez le daba unas palmaditas y le susurraba, «Tranquila, mamá está aquí». Pero entendía que las heridas de la piel pueden sanar, pero las cicatrices del alma no son fáciles de borrar. Cerca de la medianoche mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé unos segundos y contesté, «¿Diga?» Al otro lado hubo un breve silencio
y luego la voz grave y fría de un hombre. ¿Es usted la madre de Camila? Soy yo. Soy el abogado de la familia Mendoza. Solté una risa amarga. ¿A estas horas para qué llama? La otra parte desea hablar en privado para evitar que el asunto se haga más grande. Miré a mi hija que dormía agitadamente. No hay nada que hablar en privado. Todo se resolverá ante la ley. La voz del hombre se suavizó. Debería reconsiderarlo. Si esto va a más, la reputación de Camila también se verá afectada. Apreté el teléfono. La reputación de mi hija la pisotearon ustedes en su noche de bodas. No use la palabra reputación para amenazarme. Colgué sin esperar respuesta. Menos de 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Javier. Dudé, pero acabé contestando. Señora. Su voz era ronca. ¿Podría dejarme hablar con Camila? Solo quiero pedirle perdón. Respiré hondo. No tienes derecho. Sé que me equivoqué, pero mi madre... Lo interrumpí. Te equivocaste no por tu madre, sino porque te quedaste mirando mientras otros golpeaban a tu mujer. Al otro lado se hizo el silencio. Camila no va a hablar contigo. A partir de ahora, todo a través de los abogados. Colgué y apagué el teléfono. En ese instante noté que me temblaba la mano. No de miedo, sino de rabia. A la mañana siguiente, Alejandro volvió temprano con un grueso fajo de papeles en la mano. Lo dejó sobre la mesa con gesto serio. El abogado de la otra parte ha empezado a difundir rumores. ¿Qué rumores? Que Camila se fue de casa por voluntad propia, que solo fue una pequeña discusión de pareja por dinero, que su familia nunca la maltrató. Solté una risa amarga. No tienen vergüenza. Alejandro asintió. Y eso no es todo. Insinúan que Camila se casó por dinero y que al no conseguir lo que quería, se ha inventado todo esto. Camila, que estaba en la puerta de su habitación, lo oyó todo. Su rostro palideció. Papá, ¿dicen eso de mí? Alejandro miró a su hija suavizando la mirada. No te preocupes por eso. Quien no ha hecho nada no tiene nada que temer. Pero yo sabía que esas palabras no eran suficientes. La opinión pública es un arma de doble filo. Puede salvar o destruir a una persona. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Al mediodía, los vecinos empezaron a cuchichear. Al volver del mercado, oí a unas mujeres en la esquina comentando. Dicen que esa chica recién casada y ya ha dejado a su marido. A saber quién tiene razón, pero qué lío más feo. Pasé por su lado sin decir nada, pero con el corazón encogido. Camila ya había sufrido bastante. No quería que las lenguas de la gente la hirieran más. Esa tarde Alejandro propuso, creo que debemos tomar la iniciativa. ¿Cómo? Haciendo pública la verdad. Lo miré. ¿De verdad quieres magnificarlo? Asintió. Si no lo hacemos, tergiversarán la historia. Camila siempre será la culpable a ojos de la gente. Camila guardó silencio un largo rato. Finalmente, habló con voz baja pero firme. No quiero seguir escondiéndome. No he hecho nada malo. Al oírla sentí un nudo en la garganta. Alejandro llamó inmediatamente a la abogada para preparar toda la documentación. El parte de lesiones, las fotos de las heridas, las declaraciones, los mensajes de amenaza. Esa noche, cuando todo estuvo listo, Alejandro publicó un comunicado en las redes sociales. Sin dramatismo, sin sensacionalismo, solo la cruda verdad. Mi hija fue víctima de una brutal agresión en su noche de bodas por parte de su suegra y su cuñada. La golpearon exigiendo que se diera un bien que le pertenece. Hemos recurrido a la justicia para protegerla. En cuanto se publicó, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, tanto de apoyo como de curiosidad. En solo una hora, la publicación se había compartido cientos de veces. Empezaron a llover los comentarios. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Golpear a tu nuera en la noche de bodas es intolerable. Mucho ánimo, chica. Sé fuerte. Leía, y se me caían las lágrimas. No de dolor,
sino porque por primera vez sentía que mi hija no estaba sola. Pero esa misma noche, una cuenta anónima me envió un mensaje. No creas que por publicar esas cosas se ha acabado todo. Me quedé helada. Alejandro vio el mensaje y su rostro se ensombreció. Han empezado a amenazar. Tengo miedo. Puso una mano en mi hombro. No tengas miedo. A partir de ahora no retrocederemos. Camila, que estaba detrás, lo había oído todo. Se acercó y nos cogió de la mano a ambos. No quiero seguir escondida en la oscuridad. Si quieren guerra, la tendrán. Al ver la mirada de mi hija en ese momento, me di cuenta de que ya no era la joven frágil que había vuelto a casa con el vestido de novia ensangrentado. Poco a poco estaba aprendiendo a mantenerse erguida. Cayó la noche. Me senté sola en el balcón. La ciudad seguía iluminada, el tráfico ruidoso, como si ninguna tragedia hubiera ocurrido. Entendía que la tormenta que se avecinaba sería aún mayor, pero esta vez no estaba sola, y mi hija tampoco. Sabía que mañana la familia Mendoza no se quedaría de brazos cruzados y que el verdadero enfrentamiento acababa de empezar. Pero lo que ellos no sabían era que Alejandro no era solo un exmilitar cualquiera. Era un hombre que durante 20 años había entrenado tropas de élite, que había servido en misiones de alto riesgo, que sabía exactamente cómo enfrentar amenazas. Y cuando un hombre así decide proteger a su hija, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. A la mañana siguiente me desperté cuando aún clareaba. Apenas había dormido. El teléfono sobre la mesa no paraba de vibrar por las notificaciones, pero no me atreví a mirarlo de inmediato. Temía las palabras crueles, los juicios sin piedad. Sin embargo, cuando lo abrí, lo primero que vi fueron mensajes de apoyo. Señora, he leído su historia y se me encoge el corazón. Sean fuertes. No dejen que les intimiden. Solté un suspiro, pero antes de poder calmarme, sonó el teléfono de Alejandro. Contestó y su rostro se puso serio. Sí, lo sé. Déjame que me encargue. Al colgar se giró hacia mí. La publicación de anoche se está extendiendo muy rápido. ¿Cuánto de rápido? No me atreví a preguntar. La otra parte ya ha reaccionado. ¿Qué han hecho? Han publicado una respuesta diciendo que Camila se fue de casa en mitad de la noche por una discusión sobre dinero y que se inventó lo de los golpes para extorsionarles. Apreté los puños. ¡Qué descaro! Camila salió de su habitación. Lo había oído todo. Estaba pálida, pero su voz era extrañamente tranquila. Papá, mamá, no quiero seguir escondiéndome. Si dicen eso de mí, quiero responder. Me volví hacia ella. ¿Estás segura? La opinión pública es muy dura. Camila asintió. Si me callo, dirán que quien calla otorga. No he hecho nada malo. Alejandro miró a su hija durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo, pero lo haremos con la verdad y con pruebas. Menos de una hora después, las redes sociales ardían. La publicación de la familia Mendoza se compartía con comentarios de todo tipo. Había gente que defendía a Camila, pero otros lanzaban frases frías. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Para qué llevarlo a Internet? A saber, igual todo es por dinero. Leía y me temblaban las manos. Quería responder, gritar todo lo que mi hija había sufrido, pero Alejandro me detuvo. No te precipites. Una reacción emocional solo les dará más munición. Al mediodía llamó la abogada. La familia de la otra parte estaba bajo presión. Su empresa empezaba a ser investigada. ¿Investigada? Se dedican al sector inmobiliario, pero sus finanzas no están limpias. Esta historia ha atraído demasiada atención. Alejandro sonrió con amargura, justo como esperaba. Esa tarde, Camila decidió escribir su propia publicación. No para atacar, sino para contar su historia. Se sentó frente al portátil y tecleó lentamente. Yo, de pie detrás, sentía cómo se me encogía el corazón con cada línea. Soy Camila. Creía que aguantando podría salvar mi matrimonio. Contó la noche de bodas, los golpes, el miedo de estar encerrada, la indiferencia de su marido, sin adornos, sin insultos, solo la verdad. Cuando la publicación apareció, contuve la respiración. En minutos, cientos de comentarios.
Leer esto me pone los pelos de punta. Un marido que se queda callado es peor que el que golpea. Esta chica es muy valiente, pero también había comentarios maliciosos. ¿Y las pruebas? No hay que creer solo una versión. Camila los leyó con los ojos enrojecidos. La cogí de la mano. No tienes que responder a todo. Alejandro le pasó su teléfono. Es hora de mostrar las pruebas. La abogada publicó el parte de lesiones, las fotos de los hematomas, el acta policial. Todo claro, irrefutable. El ambiente en las redes cambió rápidamente. Los que dudaban callaron. Empezaron a aparecer disculpas. Perdón por juzgarte tan rápido. Es increíble, qué familia tan cruel. Por la noche recibí la llamada de un desconocido. ¿Es usted la madre de Camila? Sí. Soy periodista. Querríamos verificar la información. Miré a Alejandro. Él asintió. Estamos dispuestos a hablar, pero solo diremos la verdad. El artículo se publicó a última hora de la noche, sin titulares sensacionalistas. Simplemente relataba el caso desde una perspectiva legal. Pero fue suficiente. A la mañana siguiente, el nombre de la empresa de los Mendoza apareció en varios foros. La gente empezó a sacar a la luz proyectos retrasados, deudas bancarias. El teléfono de Alejandro sonó. Era Javier. Señor, lo que está haciendo es llevar a mi familia a la ruina. Alejandro respondió con frialdad. Fueron usted, su madre y su hermana quienes llevaron a mi hija a la ruina primero. Le ruego que me deje ver a Camila. Alejandro miró a su hija. Camila negó con la cabeza. No tengo nada más que hablar. Alejandro dijo tajante. Hable con los abogados. Al colgar, Camila se quedó sentada ausente. Mamá, no pensé que esto llegaría tan lejos. La abracé. Tú solo contaste la verdad. Si la verdad los destruye, no es culpa tuya. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que Alejandro había estado trabajando en algo más, algo que cambiaría todo. Esa noche, después de que Camila se fuera a dormir, Alejandro me llamó al balcón. Hay algo que necesitas saber. Lo miré con el corazón acelerado. He estado investigando a la familia Mendoza durante días y encontré algo. ¿Qué? Alejandro sacó su teléfono y me mostró una serie de documentos. Doña Patricia y su hija Rebeca tienen antecedentes. Hace 5 años golpearon a otra nuera de la misma manera. La chica presentó denuncia, pero la retiraron porque la amenazaron. Me quedé helada. ¿Otra víctima? Sí, y conseguí que aceptara testificar. ¿De verdad? Alejandro asintió. Se llama Verónica. Estuvo casada con el hermano mayor de Javier durante 2 años. Doña Patricia y Rebeca también la golpearon exigiendo dinero. La dejaron con fracturas en las costillas. Me tapé la boca con la mano. Verónica aceptó venir a declarar. Dice que no puede seguir callando mientras esas mujeres destruyen vidas. Al día siguiente, cuando Verónica llegó a nuestra casa, Camila la miró con los ojos muy abiertos. Verónica era una mujer de unos 35 años, delgada, con una cicatriz visible en la ceja. «Tú eres Camila», dijo con voz suave. Mi hija asintió. «Siento mucho lo que te pasó. Yo también estuve donde tú estás». Camila empezó a llorar. «¿De verdad te golpearon igual?» Verónica asintió. «La misma noche de mi boda. Doña Patricia y Rebeca me encerraron en una habitación y me golpearon con cinturones y perchas. Querían que les diera el dinero de mi negocio». «¿Y qué hiciste?» «Al principio nada. Tenía miedo. Retiré la denuncia. Pero eso solo las hizo más agresivas. Siguieron golpeándome durante 2 años hasta que finalmente escapé». Camila la abrazó. «Lo siento mucho». Verónica le acarició el pelo. «No lo sientas. Esta vez vamos a detenerlas juntas». Cuando la abogada presentó el testimonio de Verónica ante el juzgado, todo cambió. La familia Mendoza ya no podía alegar que era un simple malentendido familiar. Había un patrón, una historia de violencia repetida. El fiscal tomó el caso con seriedad. Esa noche, cuando recibimos la noticia de que el juzgado había ordenado medidas cautelares contra doña Patricia y Rebeca, Camila respiró por primera vez con alivio. «Mamá, ¿de verdad va a terminar?», la abracé. «Sí, hija, va a terminar».
Pero aún faltaba la revelación más impactante. Alejandro recibió una llamada del inspector Ramírez. Alejandro, encontramos algo más. Doña Patricia tiene una orden de arresto pendiente en Puebla por fraude inmobiliario. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? Sí, estafó a varias familias hace 10 años. Cambió de ciudad para escapar, pero la orden sigue activa. Al día siguiente, cuando la policía llegó a arrestar a doña Patricia, ella estaba en su casa. Gritó, lloró, suplicó. Pero no hubo piedad. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, Camila estaba de pie en la ventana mirando. No sonrió, no celebró, solo susurró, se acabó. Y yo supe que mi hija finalmente era libre. 3 meses después, el divorcio de Camila se finalizó. El juez dictaminó que todos sus bienes permanecerían intactos y que la familia Mendoza debía pagar una indemnización de 200,000 pesos por daños y perjuicios. Doña Patricia fue condenada a 3 años de prisión por el fraude en Puebla y por la agresión a Camila. Rebeca recibió 2 años de libertad condicional. Javier no fue a la cárcel, pero perdió todo. Su empresa quebró. Su reputación quedó destruida. Un día me llamó. Señora, solo quiero que sepa que lo siento. De verdad lo siento. No respondí. Solo colgué. Camila empezó a reconstruir su vida poco a poco. Se inscribió en un curso de diseño gráfico. Encontró un pequeño apartamento cerca de nosotras. Empezó a sonreír de nuevo. Un día me dijo, «Mamá, conocí a alguien». La miré sorprendida. «¿De verdad?» «Sí, es un compañero de clase. Es amable y paciente». Y cuando le conté mi historia, solo me abrazó y me dijo que era valiente. Me quedé en silencio. «¿Tienes miedo?», le pregunté. «Sí, mucho, pero también tengo esperanza». La abracé. Eso es suficiente. Alejandro también se quedó en nuestras vidas. No volvimos a estar juntos como pareja, pero nos convertimos en aliados, en amigos, en padres que protegían a su hija. Una noche, sentados en el balcón, me dijo, «Hace 10 años, no fui lo suficientemente fuerte para protegerte a ti, pero esta vez no iba a fallarle a nuestra hija». Lo miré. «Hiciste más de lo que nadie podría haber pedido». Sonrió con tristeza. «Ojalá lo hubiera hecho antes». 1 año después, Camila se graduó de su curso. Consiguió un trabajo en una agencia de diseño importante. El día de su graduación estaba radiante con su diploma en la mano. «Mamá, papá, gracias por todo». Alejandro y yo nos miramos y supimos que todo había valido la pena, porque al final esta historia no era solo sobre justicia o venganza. Era sobre una madre que nunca dejó de luchar por su hija. Era sobre un padre que encontró el coraje de redimirse. Y era sobre una joven que aprendió que ser fuerte no significa no tener miedo. Significa enfrentar el miedo y seguir adelante. Hoy, cuando miro a Camila, veo a una mujer completa. Una mujer que lleva cicatrices, sí, pero que también lleva sabiduría. Y si pudiera darles un consejo a todos los que escuchan esta historia, sería este. Nunca permitan que el miedo los silencie. Nunca permitan que otros los hagan sentir que no merecen ser defendidos. Y nunca, jamás, permitan que alguien les quite su dignidad, porque al final la verdadera fuerza no está en los puños que golpean. Está en el corazón que se atreve a levantarse una vez más. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El marido merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.